Hemos observado que subyacen a ella sentidos y significados propios de una idea de sociedad mexicana. Al revisar la bibliografía sobre el diseño olímpico, noté que muchos autores se refieren a México como el país sede. Pero los Juegos Olímpicos no se conceden a los países, sino a las ciudades. Y esta no es una cuestión menor, pues tiene un sustento administrativo y de competencia gubernamental. Esta imagen texto remite también, entonces, a un régimen centralizado, en el que México es una ciudad que, como señalara Octavio Paz en postdata, abarca de Baja California a Yucatán. En la óptica de Paz también, la idea de nación mexicana cuaja en una estructura jerárquica y piramidal. Resulta esperable, pues, que la imagen olímpica tuviera que ser fuerte y derecha como la pirámide del Sol. En este caso, la imagen enunciado pierde los colores y se rigidiza en el alto contraste, no intencional, sino resultante de la precariedad de la impresión de los manifiestos estudiantiles. Rudolf Arnheim señala que tendemos a agrupar los elementos de acuerdo a sus características comunes, y es por esta condición perceptiva que la palabra México y la cifra 68 parecen agruparse, en oposición a la silueta. Así, el sujeto y el predicado cambian. El agente ya no es México, es México 68, la ocasión del Estado para promover sus llamados logros. Pero el nuevo predicado cuestiona esta intención. México 68 es acaso una entelequia, una contradicción que pervive en un ambiente de violencia cruenta. Después de todo, cuando las imágenes se relacionan con el poder, son al mismo tiempo develación y ocultamiento, como nos recuerda Fernando Ayala. La fuerza de la tipografía olímpica es tal que, aunque originada en los aros, puede prescindir de ellos sin perder su polisemia. En ella viven los juegos, vive la idea de nación, la represión y la masacre, así como algunos rasgos identitarios del México contemporáneo, como veremos en otros momentos. El logotipo de México 68 también se materializó en enormes esculturas ubicadas en las sedes de competencia o en las villas olímpicas. Al materializarse, el texto se hace más imagen y, como nos dice Zamora, se convierte en un objeto tangible, medible, transformable, mutilable, destruible, vendible. Un objeto que puede ser ocultado o exhibido, adorado, odiado, copiado. Con estas esculturas, el logotipo olímpico ya no se dirige a las masas o al pueblo, sino que establece una relación directa con el sujeto, quien lo observa y lo incorpora a su bagaje de conocimiento y experiencia. En su ser más imagen, México 68 convocó a un involucramiento personal, a la colaboración individual y a la experiencia significativa, que es la circunstancia imprescindible para darle cuerpo a la memoria. El logotipo olímpico fue rehusado en parte con la aplicación de la palabra México en otros contextos. Este es un ejemplo más de que la palabra no es una etiqueta uno a uno con el objeto. La palabra supone enunciados y construcciones de pensamiento más complejas que ellos. En fin, la palabra México como texto y como imagen hoy forma parte del horizonte cultural de diferentes generaciones, algunas de las cuales no vivieron en 1968. Esta palabra, con sus reminiscencias geométricas y de líneas paralelas, es el motivo de una gran cantidad de textos que confirman el éxito de la apropiación de la propuesta gráfica y su capacidad de constituirse en un elemento simbólico común, si bien, en ciertos casos, con significaciones vanas, derivadas de realizaciones de factura mediocre como la que aquí presento. Pero bien, regresemos al logotipo. Sin los remates rectos y curvos y sin las líneas paralelas, ¿con qué nos encontraríamos? El aspecto formal del logotipo es indisociable del texto y ese elemento visual abstracto que le confiere el carácter de imagen. El aspecto formal cobra protagonismo en el célebre cartel. El logotipo se extiende a los 4 puntos cardinales con la continuación de las líneas de los contornos. Si se trata de arte op o de arte huichol, es una cuestión o una justificación que elude describir el efecto. El enunciado se prolonga en un eco, o más bien cubre el espacio al ser pronunciado en voz alta, o, por qué no, con un grito. El resultado, similar a las ondas que una piedra provoca al caer en el agua, es exageración y profusión, intensifica y amplifica, es apertura y crecimiento. El cartel admite interpretaciones varias, complementarias entre ellas. México se proyecta internacionalmente. También México, por muchos siglos una sociedad tradicional y cerrada, se abre al exterior y participa ya del acontecer del mundo, de manera sincrónica.
Al privilegiarse más la imagen, se enfatiza también el objeto y el predicado del enunciado. Podríamos decir que la voz activa cambia a una voz pasiva, y es el paciente el que recibe la mayor atención, es decir, los aros olímpicos con el año de los Juegos. Esta imagen es la contraportada de los boletines olímpicos. Con esta y otras combinaciones cromáticas, esta imagen también se presentará en el diseño ambiental y de productos comerciales. Así, la imagen será cuasi omnipresente y fundamentalmente será presencia. La imagen se contrae en el interior de los escenarios de competencia, como la alberca olímpica en la imagen o el Auditorio Nacional. Esta mayor atención al número 68 y a los aros se suscita mayoritariamente en los espacios interiores y en la plena realización de los Juegos. Y es que resulta hasta cierto punto redundante mostrar la palabra México cuando los Juegos se realizan ya. No son más una promesa, sino una realidad. Y de acuerdo con su naturaleza, son una representación en plena ejecución. Esa, después de todo, es una acepción del juego. El mundo, a través de la televisión, sabe que la gente y el lugar es México. Ahora hay que formar una idea de cómo es México en la primera Olimpiada transmitida a color, por medio de contrastes vibrantes y combinaciones cromáticas audaces. Las líneas paralelas constituyen un motivo, es decir, una unidad formal presente en la imagen, de tipo abstracto, y que también puede ser figurativo. En palabras de Gadamer, es una unidad de sentido, convincente, una idea estética en términos kantianos, en la cual tiene lugar el pensamiento de cosas con nombre y de cosas innombrables. La imagen que estamos viendo es el pabellón de México en la exposición Trienal de Milán en 1968, que se basó en el logotipo olímpico. En esta propuesta arquitectónica, la palabra y el símbolo son transitables, pero al caminarse se van disolviendo en incontables líneas paralelas que vibran y afectan la vista, conmueven y exaltan, y, en cualquier caso, conjuran la indiferencia. Estas mismas líneas reconfiguran la palabra y el símbolo, una vez que el espectador se ha apropiado del espacio. El motivo gráfico abstracto, a su vez, salta a los espacios y se constituye en indicio. Asocia, además, al acontecimiento con las obras perdurables. Así, por ejemplo, la escultura de Alexander Calder, El Sol Rojo, en la plaza del Estadio Azteca, activa un patrón geométrico de líneas paralelas. Las manifestaciones artísticas, autónomas en su concepción y realización, no deberían ser disociadas del acontecimiento, o al menos eso es lo que piensan los organizadores. Esta propuesta se apartaba del recurso de la placa conmemorativa y habría cumplido una efectiva función mnemotécnica si en este lugar, al igual que en el Estadio Olímpico, se hubieran conservado las líneas paralelas. Hoy hay quien pretende repintarlas, si lo permiten el presupuesto, los intereses creados, ya que esta plaza se usa también con fines comerciales, y valga decirlo, si lo permite el recuerdo de otros días, asiagos. En fin, el logotipo de México 68, en el contexto de la historia olímpica y del diseño gráfico en general, constituye un caso particular. Su lógica constructiva permite identificar intenciones comunicativas y significaciones articuladas en un modo flexible, pero no por ello arbitrario o impreciso. Este logotipo funciona como una agrupación de elementos formalmente coherente y plena de sentido. También permite la autonomía de elementos, los cuales pueden relacionarse con otros en relaciones de articulación o de confrontación. Lo lingüístico y lo imaginal, en las reducciones que le han sido atribuidas y en la complejidad que les es propia, son sustento eficaz de una estrategia comunicativa en la que perviven todavía una serie de motivos, intenciones y emociones que son interesantes para los mexicanos de hoy. Gracias.